Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Este teórico corresponde al día jueves 21 de octubre y es un teórico que rompe de alguna manera la cronología que veníamos viendo de siglos, de periodos, y se pone en paralelo a los siglos XVIII y XIX. Para ver hoy una corriente, detenernos en una corriente en particular, que fue una corriente muy importante en términos artísticos, pero que también permeó dentro del discurso y la práctica científica. Me refiero al romanticismo. Es una corriente que ustedes deben haber escuchado y deben haber seguido posiblemente a escritores y escritoras que tienen ese perfil. A veces se menciona a Edgar Allan Poe, también se menciona a Frankenstein, eh, y esta obra maravillosa de Shelley, ¿no? Como obras típicamente románticas. Pero vamos a intentar en estos pocos minutos caracterizar qué implica el romanticismo, tanto por acción como por reacción de qué se estaba discutiendo por entonces. Bien, hasta acá habíamos visto una especie de línea de continuidad de comienzo de la modernidad, una idea iluminista que explota, que presenta tres o cuatro características: la idea de lo global, de lo uniforme, una uniformidad que vimos estaba fuertemente atado con una realidad europea de una estructura colonial, pero uniformidad planteada al fin, donde la ciencia y la tecnología tenía un lugar prioritario, que lo vamos de alguna manera a terminar de ver cuando veamos positivismo. Pero de alguna manera aparece en el imaginario como la idea del progreso, el bienestar cuantitativo y cualitativo ilimitado, y de alguna manera las luces de la razón que vinieron a iluminarlo todo. El romanticismo surge en gran medida como reacción a esto, y no es casualidad que la vez pasada cuando veíamos en los mapas, lo deben recordar, y yo les mostraba, bueno, los mapas de Portugal y sus colonias, España y sus colonias, Países Bajos y sus colonias, Francia y sus colonias, Inglaterra y sus colonias, y nos detuvimos un poco en Alemania y cómo Alemania todavía no aparecía como un Estado fuerte, consolidado y único. No es casualidad que el romanticismo en gran medida se haya generado a partir de una estructura política donde esta imagen de lo homogéneo, de lo único y de lo poderoso todavía estaba fragmentado para que aparezca lo que conocemos hoy como Alemania. Les voy a leer dos partes, dos apartados de un autor muy interesante, muy importante. A mí a veces me preguntan bibliografía complementaria para leer. Acá tengo un muy buen texto, un libro, muy buen libro para recomendar. Es el libro de Safransky, es un gran divulgador de filosofía. El libro se llama Romanticismo, está en español, lo pueden conseguir, creo que está editado por Tusquets. Y es un gran libro de cómo justamente se configura el romanticismo. Y si no recuerdo mal, Safransky en este libro también pone a Herder, con H, como de alguna manera el fundador o el iniciador del romanticismo. Les cito les menciono dos citas para que vean cómo tiene otro registro de lo que estamos viendo hasta acá. Dice: he rastreado la manera de pensar de las naciones y lo que he averiguado sin sistema ni cavilosidad es que cada una de ellas gestó documentos según la religión de un país, la tradición de sus padres y los conceptos de las naciones, y que estos documentos aparecen en un lenguaje poético, en revestimentos y ritmos poéticos, o sea, que en cada una de ellas se formaron canciones mitológicas nacionales sobre el origen de sus más antiguos monumentos. Fíjense cómo la idea de la nación se opone de alguna manera a esa construcción épica, pesada, de naciones europeas que no podían ser de otro modo y que representan la mayor expresividad. Bueno, acá no. Fíjense que aparecen además palabras combinadas con nación que nos suena raro, ¿no? Lenguaje poético, ritmos poéticos, canciones mitológicas, ¿no? Que una puede entenderlo, pero aparece mucho más claro, expresado, que hay un rechazo a una forma particular de pensar a las naciones y al sujeto histórico mundial.
Y aparece todavía más claro en la siguiente cita. Dice, ¿qué es una nación? Un gran jardín descuidado, lleno de hierbajos y maleza. ¿Quién aceptará indiscriminadamente este punto de reunión de necedades y defectos, de exquisiteces y virtudes? Y romperá una lanza contra otras naciones. Dejadnos contribuir al honor de la nación en la medida de lo posible. Y también hemos de defenderla cuando se le inflige justicia. Pero ensalzarla ex profeso me parece un acto de vanagloria. Sin duda, la naturaleza ha dispuesto que un hombre, y también un linaje y un pueblo, aprenda de otro y junto con otro, hasta que finalmente todos hayan comprendido la difícil lección. No hay ningún pueblo que sea el pueblo escogido por Dios en exclusiva. Todos han de buscar la verdad. El jardín de la mejor comunidad ha de ser cultivado por todos. Ningún pueblo de Europa puede cerrarse frente a los otros y decir neciamente, en mí y solo en mí mora toda la sabiduría. Claro, le sigue hablando a Europa. Es cierto que le sigue hablando a Europa, no le habla a sus colonias. Pero fíjense, y de vuelta, vuelvo a 2 o 3 conceptos. No hay ningún pueblo que sea el pueblo escogido por Dios en exclusiva. Ningún pueblo puede cerrarse frente a los otros. La naturaleza ha dispuesto que un hombre, y también un linaje y un pueblo, aprenda de otro y junto con otro. Otra vez aparece muy claramente expresado esta cuestión de las eh, virtudes diversas. Aparece la diversidad como valor. Hasta ahora la diversidad no había sido un concepto ni valorado, ni en Grecia clásica, ni en la Edad Media, ni tampoco en lo que hemos visto de la modernidad hasta aquí. La diversidad parece fuertemente reivindicada por el romanticismo. Por eso hoy mucha gente que presenta la idea de lo múltiple, de lo diverso, de lo conciliador, del escuchar, a veces recibe el adjetivo sos un romántico, ¿no? Efectivamente hay un indicador claro histórico. Y eso nos permite conectar muy rápidamente con 5 ítems que quiero que queden claros. Después, en todo caso, me lo pueden preguntar el día jueves. 5 ítems que es importante de otro registro que tiene el romanticismo y que de alguna manera les va a permitir a ustedes comprender cuando aparezcan elementos románticos, tanto en la película Marat-Sade como que la tienen que ver para el jueves, como en la película que tienen que ver para la próxima semana, que es Stalker, La Zona, cuando vean expresado el elemento romántico y van a ver cómo irrumpe de un razonamiento de este tipo. Primero hay una revalorización, el primer ítem, revalorización de la historia. La historia en la Revolución Francesa aparece como algo a ser superado. Sí, es una historia gloriosa, pero el presente siempre es mejor que la historia, que el pasado. Bueno, acá la historia es muy fuerte y cada momento histórico tiene un valor per se, independientemente del presente. Van a ver que el romanticismo muchas veces vuelve a elementos de la historia. El segundo de los puntos, ahí Schiller representa un elemento clave, es la exaltación de la poesía como la máxima expresión del ideal y del alma bella, ¿no? Y lo poético aparece fuerte. ¿Se acuerdan que cuando vimos humanismo, de alguna manera Shakespeare aparecía como quizás el escritor humanista? Bueno, acá de vuelta, el romanticismo toma en lo poético elementos fundamentales. Y la belleza aparece muy articulada con la unión de la sensibilidad y la razón. O sea, no es un movimiento irracional, pero es un movimiento que no puede concebir a la racionalidad por fuera de la sensibilidad. El tercer punto, este tercer punto a veces aparece más claramente, a veces aparece menos claramente. Yo les voy a dar varios autores y autoras románticas para que vean cómo de alguna manera este tercer punto a veces se ve visible y a veces no tanto, que es la exaltación de lo religioso. No necesariamente de la institución religiosa, pero sí de lo espiritual. Entonces, en el fondo del alma humana hay un sentimiento oscuro
de la verdad, pero también de la belleza, una luz dirigida no solo a la racionalidad, sino al corazón. Y en este sentido aparecen fuertemente, como una especie de engranaje, una verdad visible, pero también una verdad oculta. Todo el tiempo aparece la verdad como lo que no es, por lo menos dado por los sentidos de manera obvia. El cuarto punto es muy interesante porque de alguna manera se contrapone con el yo pienso, luego existo cartesiano. El centro no va a ser el cogito ergo sum de Descartes, sino que va a ser la vida en la naturaleza, vivir. Y vivir en la naturaleza también muchas veces va a estar asociado a vivir peligrosamente. Vivir peligrosamente. El centro del análisis no es el yo que piensa, sino la naturaleza y la vida en la naturaleza. Y acá van a tener que dialogar con Fede, y Fede les va a dar también elementos románticos muy importantes en la historia de las ciencias de la vida. El quinto punto, y último de lo que les quería compartir, es también, así como el yo pienso, respecto al vivir, aparece contrapuesto, y si bien no es un movimiento irracional, sí aparece una reivindicación muy clara de lo sensible, del sentir. Esto lo van a ver muy claro en Stalker, en la zona. Uno de los protagonistas, que es claramente en clave romántica, siente la naturaleza. Tiene empatía con el dolor de personas, pero también tiene empatía con el dolor de la naturaleza, tiene empatía con lo oculto. La sensibilidad va a aparecer como un valor. Fíjense que la sensibilidad hasta ahora no aparecía tampoco, mentira, aparecía en algún lugar en el humanismo, y en este sentido se conectan humanismo y renacimiento. Pero salvo humanismo, después la sensibilidad no aparecía como un tema, ni en la Grecia clásica, ni en la conexión con Dios, si bien Dios ama, pero no es esa sensibilidad que estamos hablando, o por lo menos no es la clave romántica que se está señalando. Y obviamente ni en el iluminismo, etcétera, donde la razón prioriza. Acá la sensibilidad aparece fuerte. Reitero entonces, la revalorización de la historia, la exaltación de la poesía como máxima expresión, la exaltación de lo religioso, no necesariamente una religión institucional, el centro en vivir en la naturaleza y no en el yo pienso, o por lo menos una exaltación de lo sensible y un diálogo estrecho con el pensamiento. Sensibilidad y pensamiento tienen que ir de la mano. El día jueves vamos a seguir con esto, vamos a tratar de ver un par de ejemplos más, quizás les doy algo de leer, de literatura actual, en clave romántica, que me parece muy interesante, y nada, traten de ver en su entorno, a ver si pueden buscar ejemplos de autores y autoras románticas, o experiencias que hayan tenido ustedes de haberse topado con esta otra clave romántica que aparece. Nos vemos el jueves, que estén bien.